El día comenzó como cualquier otro en la mansión del millonario. La limpiadora, una mujer humilde y silenciosa, recorría los pasillos con su carrito de limpieza, recogiendo polvo y ordenando objetos con movimientos cuidadosos y metódicos. Nadie la notaba, nadie le hablaba. Para los empleados y los invitados, era solo un fondo, un accesorio invisible del lujo que los rodeaba. El millonario, un hombre imponente, con traje impecable y rostro severo, observaba desde la oficina principal. Su carácter era conocido, exigente, frío, y acostumbrado a que todo se hiciera según su manera. Nada podía fallar bajo su supervisión, y cualquier error, por mínimo que fuera, traía consecuencias inmediatas. Aquel día, la limpiadora cometió un pequeño error. Un vaso se cayó al suelo y se rompió en pedazos. No fue algo intencional, ni siquiera grave, pero para él era suficiente. Sus cejas se fruncieron, y su mirada se clavó en ella, mientras bajaba por las escaleras. El aire de la mansión parecía tensarse con cada paso que daba. La limpiadora lo miró sin levantar la voz. Su expresión no mostraba miedo, solo serenidad. Sabía que había cometido un error, pero también sabía que su dignidad no se vendía por un simple regaño. Sin embargo, el millonario no lo entendió de inmediato. Se acercó con paso firme, y comenzó a humillarla frente a otros empleados y miembros del personal. Sus palabras eran afiladas y directas, acusándola de negligencia, de falta de responsabilidad, de incompetencia. Ella se mantuvo erguida, escuchando cada reproche con calma. No interrumpió, no se defendió, simplemente permitió que las palabras pasaran como si fueran viento. Algunos empleados bajaron la mirada, incómodos ante la escena. Nunca habían visto al millonario actuar así de agresivamente, y mucho menos contra alguien tan humilde. La situación alcanzó un punto crítico, cuando el millonario, con voz firme y dominante, le dijo que estaba despedida. La limpiadora no reaccionó. Nadie esperaba su siguiente movimiento. En lugar de llorar o suplicar, ella simplemente guardó la cabeza en alto y comenzó a recoger sus pertenencias. Cada movimiento era lento, controlado, como si marcara un ritmo que nadie más podía seguir. Mientras se preparaba para irse, el millonario se dio la vuelta y notó algo extraño en la mano de su esposa. Ella, que hasta ese momento había permanecido en silencio, escondía algo detrás de la palma. Algo que sus ojos intentaban disimular. La curiosidad lo dominó por un instante, y por primera vez desde que comenzó la humillación, el millonario dudó. Sus pasos se detuvieron. El silencio en la mansión era palpable. Cada empleado, cada invitado parecía esperar algo que aún no comprendían. La limpiadora continuaba su rutina, como si nada pasara, mientras la tensión crecía a su alrededor. El millonario, incapaz de ignorar lo que veía, se acercó lentamente. Su esposa levantó discretamente la mano y mostró un pequeño objeto que había estado ocultando. Un pañuelo con un símbolo familiar, uno que tenía un significado profundo para la familia, pero que también revelaba algo más. Era un mensaje, una advertencia, un secreto que nadie había notado hasta ese momento. El rostro del millonario cambió. De la ira pasó a la sorpresa, luego a la incredulidad. Cada palabra que había pronunciado contra la limpiadora comenzaba a perder sentido. No era solo un error lo que había cometido, ni una negligencia. Lo que estaba frente a él revelaba que la limpiadora había actuado con cuidado, con intención, y que había protegido algo que él mismo desconocía. Su esposa, con voz suave pero firme, explicó lo que había hecho. Cada palabra resonó en la mansión, llenando el aire de una verdad que nadie esperaba. La limpiadora no había cometido ningún error. Por el contrario, había salvado un secreto familiar. Un detalle que podría haber tenido consecuencias graves si hubiera sido expuesto. El millonario no podía creerlo. Su orgullo, su ira, su necesidad de controlar cada situación, habían nublado su juicio. Ahora, frente a la realidad, se sintió pequeño, vulnerable.
Nunca había considerado que alguien tan humilde pudiera ser tan astuto, tan observador, tan cuidadoso. La humillación que había infligido, ahora se volteaba contra él, no en forma de vergüenza pública, sino en una comprensión silenciosa de su propio error. La limpiadora, que hasta ese momento había permanecido en calma, finalmente habló. Su voz no era desafiante ni sumisa, sino clara y serena. Explicó que siempre había tenido cuidado con cada acción, que su intención nunca fue fallar, sino proteger y servir con dignidad. Cada palabra reforzó la impresión de que ella no solo era competente, sino inteligente y honesta. El millonario, aún procesando la información, respiró hondo. Sus ojos recorrieron el rostro de la limpiadora, buscando algún indicio de arrogancia o engaño, pero no encontró nada. Solo vio determinación, calma y una verdad que él mismo había ignorado. Por primera vez, sintió respeto genuino hacia alguien que nunca había considerado más que un empleado de limpieza. El ambiente en la mansión cambió. Los empleados que antes se escondían, observaron con asombro cómo el millonario se transformaba ante sus propios ojos. No era solo un hombre poderoso, ahora era un hombre que había aprendido una lección. La humildad y la verdad no siempre vienen envueltas en riqueza o estatus. La esposa del millonario, que había mantenido el secreto durante tanto tiempo, se acercó y lo miró con una mezcla de orgullo y comprensión. Su pequeño gesto había revelado la verdad, pero también había protegido a la limpiadora de un despido injusto. La conexión entre ellas, silenciosa pero poderosa, mostró que a veces los gestos más pequeños pueden cambiar el curso de la vida de alguien. El millonario, aún impresionado, dio un paso hacia la limpiadora. Su voz, esta vez más suave, más humana, rompió el silencio. Le pidió disculpas por la humillación, por no haber confiado, por no haber visto lo que ella realmente había hecho. La limpiadora, con modestia, aceptó las disculpas, pero no buscó más reconocimiento. Su satisfacción venía de haber actuado correctamente, de haber protegido lo que debía, de haber mantenido su integridad frente a la injusticia. El cambio fue visible para todos los presentes. Lo que comenzó como un conflicto, se convirtió en un momento de lección y admiración. El millonario comprendió que el poder y el dinero no siempre son signos de sabiduría, y que la verdadera inteligencia y el valor a veces se encuentran en lugares inesperados. El resto del día transcurrió con una sensación diferente en la mansión. Los empleados, que antes caminaban con miedo y precaución, ahora sentían una nueva energía. La limpiadora continuó con su trabajo, pero su presencia ya no era invisible. Los gestos de respeto y gratitud comenzaron a aparecer, silenciosos pero sinceros. El millonario, por su parte, comenzó a reflexionar sobre sus actitudes pasadas. Cada decisión que había tomado, sin considerar la perspectiva de otros, se volvió objeto de revisión en su mente. Se dio cuenta de que la arrogancia había sido su peor enemigo, y que la verdadera fuerza reside en la humildad, en la observación, y en la capacidad de reconocer cuando uno se equivoca. Esa tarde, mientras el sol caía sobre la mansión, el millonario observó a la limpiadora desde la ventana. La vio organizando cuidadosamente los objetos, moviéndose con precisión y cuidado. Ahora entendía que ella no era solo alguien que cumplía tareas. Era alguien con valores, con inteligencia, con integridad. Alguien que merecía respeto, no humillación. Su esposa se acercó y le tomó la mano, recordándole el pequeño secreto que había revelado todo. Una sonrisa silenciosa pasó entre ellos, una comprensión tácita de que la verdad y la humildad tienen un poder que ni el dinero ni la posición pueden igualar. Con el tiempo, la relación entre el millonario y la limpiadora cambió. Lo que antes era miedo y distancia, se convirtió en confianza y respeto. Los rumores de su despido se apagaron, reemplazados por historias de cómo la humildad y la observación habían salvado a alguien de un error irreversible.
los empleados comenzaron a notar un cambio en el ambiente laboral. La mansión ya no se sentía como un lugar donde el miedo dominaba, sino como un espacio donde la verdad y la justicia podían prevalecer. La limpiadora se convirtió en un ejemplo silencioso, alguien que demostraba que no hace falta estatus ni poder para influir positivamente en la vida de otros. El millonario, aunque seguía siendo una persona exigente, aprendió a observar antes de juzgar, a escuchar antes de reaccionar y a reconocer el valor en los lugares más inesperados. Comprendió que la verdadera autoridad no proviene de la fuerza o el miedo, sino del respeto y la sabiduría. Cada vez que veía a su esposa, recordaba aquel momento en que un pequeño gesto había cambiado todo. Un simple objeto oculto en la mano, una decisión silenciosa, una verdad revelada. Todo eso le enseñó más que años de poder y riqueza. La limpiadora, por su parte, continuó trabajando con la misma dedicación y humildad. Nunca buscó recompensas ni reconocimiento. Su satisfacción venía de saber que había actuado correctamente, que había mantenido su integridad, y que gracias a su cuidado, alguien poderoso había aprendido una lección invaluable. Y así, lo que comenzó como una humillación y un despido inminente, se convirtió en una historia de respeto, aprendizaje y admiración. Una historia que demostró que incluso los más humildes pueden tener un impacto profundo en los que parecen invencibles. Con el paso de los días, el millonario se encontró cambiando su forma de tratar a todos los empleados, recordando siempre la lección aprendida. Cada decisión futura llevaba consigo la memoria de aquel momento, el descubrimiento del objeto oculto, y la revelación de la verdad que había salvado a alguien de una injusticia. La limpieza de la mansión continuó, pero la atmósfera había cambiado. La casa ya no era un lugar de miedo y sumisión, sino un espacio donde la justicia, la integridad y el respeto comenzaban a prevalecer. Gracias a la sabiduría silenciosa de alguien que nadie había querido notar al principio. Y cada vez que el millonario veía a la limpiadora, recordaba que la verdadera fuerza no está en el dinero, ni en la autoridad, sino en la capacidad de actuar con honestidad, de proteger lo importante y de mantener la dignidad frente a la injusticia. Aquella lección permaneció con él para siempre, transformando no solo la mansión, sino su manera de vivir y de relacionarse con quienes lo rodeaban.